Amigos de Agro1, un gusto de volver a encontrarnos en esta pantalla y compartir junto a ustedes las noticias del sector agropecuario. En esta jornada hay varios temas para ir compartiendo con la audiencia, por supuesto, como siempre, hablar del rubro ovino, hablar del vacuno, hablar de la sostenibilidad de la producción y de alguna manera demostrar que el cambio climático no es un problema de la ganadería uruguaya. Pero bueno, de esto vamos a estar hablando ya en algunos minutos. También hablar de otros temas que hacen al acontecer agropecuario de nuestro país, la región y por qué no decir también del mundo. Y esto ya le vamos a contar el porqué. En principio, y arrancamos la edición de hoy, como siempre, en el diálogo con los consignatarios de ganado. El informe que se realizaba al cierre de la semana cuando cerraba la reunión de los lunes en un mercado con una oferta pretenciosa, una demanda dispara en los valores y bueno, un mercado que se mantiene estable según los consignatarios de ganados. Esto decía José Rubio, integrante de ACG. Termina una reunión más de la Asociación de Consignatarios de Ganado. En cuanto al mercado del ganado gordo, vemos un mercado que presenta firmeza, con disparidad de valores entre plantas y entradas cortas. El comentario que surge de la reunión es: con oferta pretenciosa y demanda dispar, mercado firme. La faena se mantiene en buenos niveles, partiendo de la base que la semana que transcurrió hubo 2 días menos de faena. La misma fue de 36.678 animales, compuesta por 46% de novillo, 41% de vaca y 11% de vaquillona. Para los ovinos, la faena fue de 13.377. El comentario para los ovinos es mercado firme. En cuanto a los promedios, el novillo aumenta 1 centavo quedando en 3.62, la vaca también 1 centavo en 3.27 y la vaquillona 3.49 aumentando 2 centavos. El comentario para la reposición: con retorno paulatino de la actividad post vacunación, la demanda actúa expectante ante una reducida oferta. Los promedios fueron 2.72 para el ternero, 2.21 para la ternera y 1.53 la vaca invernada. El índice flaco gordo queda en 1.38. Bien, y como siempre, luego del contacto con los consignatarios, el punto lo ponemos con la consultora Tardaila Agromercados. ¿Por qué? Bueno, porque nos vamos al exterior, nos vamos a otras partes del mundo, a Estados Unidos, a Texas en particular. Allí es donde se está desarrollando la gira anual de la Rural de Dolores, una gira que comenzó hace muchos años atrás con el objetivo de alguna manera recomponer lo que era la sede de la Rural de Dolores luego de lo que fue aquel tornado que destruyó no solamente la Rural, sino escuelas y otros puntos de la ciudad de Dolores. Y bueno, esa gira se conformó en aquel momento, una manera de recoger algún ingreso y con el tiempo continuó avanzando. Y lo que era agrícola para aquella zona del país se fue convirtiendo en agrícola ganadero. Y hoy se recorre, por ejemplo, Texas en los Estados Unidos, donde se ve no solamente agricultura, sino también ganadería. Pero el ingeniero Rafael Tardaila nos hace un informe justamente desde Texas, en Estados Unidos. Estamos participando de la gira ganadera que organiza la agropecuaria de Dolores por el estado de Texas y realmente se observan cosas sumamente interesantes. Pero algo que llamó la atención hoy fue una recorrida por la Universidad A&M de Texas. Es una de las principales universidades de Estados Unidos y tiene un enfoque en la producción agropecuaria muy marcado. En el día de hoy, un especialista en marketing y extensionista, David Anderson, dio una charla tanto para la delegación de la agropecuaria de Dolores como para estudiantes de la universidad sobre el mercado de la carne vacuna y del ganado aquí en Estados Unidos y hizo proyecciones realmente muy auspiciosas para quienes son proveedores del mercado estadounidense por un lado y competidores del mismo en otros mercados.
Los precios en Estados Unidos del ternero, del novillo para faena, de la vaca de refugo, todos los precios ganaderos están en niveles récord en este momento y, de acuerdo a este especialista, van a seguir subiendo por 2 o 3 años más, hasta 2026, él vaticinó eso. ¿Por qué? Porque, bueno, no solamente el rodeo vacuno está en su nivel más bajo en décadas, sino que además la cantidad de vaquillonas de razas carniceras que se quedan en el rodeo de cría también es la más baja de las últimas décadas. Y esto porque las condiciones de sequía no le están permitiendo a los productores mantener o incrementar el rodeo en sus campos como para aprovechar mejor estos precios récord de los terneros. Entonces la producción va a seguir siendo relativamente escasa en los años venideros y eso significará más necesidades de importación de carne vacuna por parte de Estados Unidos, menos posibilidades o un menor saldo exportable y precios que van a seguir siendo históricamente altos. Zambrano, todos los días del año, todas las opciones, todos los rubros. Si es Zambrano en Salto, Álvaro Arrieta, 099 73 36 46. Negocios particulares, embarques a frigorífico, exportación, remates Plaza Rural, lanas, ventas y arrendamientos de campos. Visítenos en Diego Lamas 2308. Discreción, seriedad, responsabilidad, profesionalismo y, como siempre, sume. Y súmese a la mayoría. Zambrano, un lugar de buenos negocios. ¡Vendo! José F. Jasso Negocios Rurales. Embarques a frigorífico, remates, consignaciones, negocios particulares, arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso Negocios Rurales. 146, teléfono 473-20898, www.jfjassonegociosrurales.com. Escritorio Luis Aldúa, Negocios Rurales, una tradición familiar con toda una historia ligada al campo, comercialización de haciendas y remates en su local Carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa, Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Aldúa, Negocio Seguro. Los negocios rurales tienen un nombre en Salto, un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizarrosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizarrosa Negocios Rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay 1996, teléfono 473 40 300. Calsal, una cooperativa agraria que acompaña el sector agroindustrial desde 1956, participando en la cadena productiva desde la producción de la materia prima hasta la elaboración de productos para el consumidor final, llegando a los hogares de los salteños con su harina en 2 versiones, harina común y pastera. Calsal, desde 1956, cosechando calidad. Bien, y en este bloque vamos a hablar de la declaración jurada, vamos a hablar de DICOSE, vamos a hablar de una digitalización que ha comenzado hace algunos años y que, bueno, viene tomando forma, y la guía electrónica está trabajando para que se convierta realmente la guía de papel, aquella guía que usted realiza como productor cada vez que va a hacer un embarque de ganado. Bueno, ahora no solamente tenga la oportunidad de hacerla en papel, sino que además también tenga la oportunidad de hacerla en formato digital. El ingeniero Gabriel Osorio, el director del Sistema Nacional de Información Ganadera, esto señalaba.
Y uno de los proyectos más importantes entonces fue la digitalización de documentos. Por ejemplo, el primer trámite que se digitalizó fue el tema de las marcas y señales, que el productor de su establecimiento puede hacer el trámite, puede renovar una marca, puede elegir la marca nueva. Junto con él también hemos avanzado muchísimo con la declaración jurada. La declaración jurada, cada día hay más productores que la hacen en formato electrónico. Por supuesto que no es obligatorio, o sea, estamos avanzando solamente a voluntad del productor, ¿no? O sea, no es una obligación, pero sí se ha demostrado que es una facilidad para el productor poder hacer la declaración jurada en formato electrónico. Por lo tanto, lo han adoptado los productores. ¿Cuánto es el porcentaje? 90% fue la última declaración jurada y esperamos que este año lleguemos cerca del 100%, pero vamos a andar con algunos papeles todavía, ¿no? Pero igual el papel va a convivir, incluso hay una norma que exige que no se puede obligar a tener todo electrónico, que siempre tiene que haber un margen de papel que puedan los productores optar todavía a aquellos productores que quieren hacerlo en papel. Nosotros tenemos todo dispuesto para que pueda hacerse 100% electrónico, con apoyo de los productores a nivel de territorio y con oficinas que puedan recibirla. O sea que eso se podría llegar perfectamente al 100%. Por otro lado, el proyecto más importante que estamos teniendo este año, que probablemente lleguemos a fin de año con un avance grandísimo, es el tema de la guía digital. O sea, la guía que tiene más de 50 años, la guía de papel, la guía de propiedad de tránsito, con la cual se transfiere la propiedad y los animales se movilizan, las especies productivas, ¿no? A partir de que la tengamos en formato digital, el formato que nos llevó un tiempo incluso normativas, porque el formato era papel ya por norma, ahora la norma indica que podemos optar por el formato digital. Entonces, a partir de ese momento, el productor va a poder optar por trabajar con una guía digital. Tiene una cantidad de componentes que se tienen que analizar y estudiar y cambiar y mejorar, ¿no? Obviamente que si vamos a hacer, lo mejor sería copiar lo del papel a lo electrónico, pero tenemos que mejorar cosas que tenemos para mejorar, o sea, los controles, los control de errores, la velocidad de ingreso. Por normativa, el sellado policial ya no va a existir más para este tipo de guías, se va a hacer todo a través de la web, con mensajes para los propios transportistas que van a participar activamente, que antes no tenían una participación muy importante. O sea, lleva una cantidad de cosas que la vamos analizando y trabajando en un grupo de trabajo multidisciplinario con todos los actores de la cadena, ¿no? Bien, y vamos a continuar con la información. En este caso, bueno, le agradecemos a la gente del Plan Agropecuario al acercarnos este material, un planteo del ingeniero Esteban Montes sobre la situación actual de la producción ovina, lo que tiene que ver a la faena y a las exportaciones de nuestro país. Cuando nosotros miramos lo que fue el año 2023 en cuanto a faena de lanares, y se ubica prácticamente casi en niveles récords de casi 1,5 millones de lanares. Si vemos en retrospectiva esa cifra, en un periodo, por ejemplo, del 2011 hasta ahora, solamente el 2013-2014 tuvo valores un poco superiores a eso. Estamos hablando del 2013 hubo un poco más de 1,5 millones y en 2014 hubo prácticamente 1,5 millones. Y acá, bueno, como decía, venimos en un valor un poco por debajo de 1,5 millones y hace 3 años que estamos en valores similares. O sea que estamos en valores históricamente altos de faena de lanares. Dentro de esa faena de los lanares, las ovejas están teniendo un valor bastante considerable. Mirado solamente el 2023, se faenaron más de 400.000 ovejas. Es un valor históricamente alto, porque si miramos esa misma serie para atrás, no se registró un valor por encima de las 400.000. Y en estos últimos 3 años se vienen registrando valores muy cercanos a 400.000, un poco por debajo en los años 2021 y 2022,
y en este, como decía, un poco por encima. Recién allá, como en esos mismos años, de 2013-2014, se dieron valores un poquito por debajo de las 400.000 ovejas faenadas. Y en cuanto a los corderos, cuando miramos eso, en ese pico de 2013 que yo decía que se había dado de una mayor faena de lanares en total, se dio una faena muy importante de corderos de más de 900.000, y hoy estamos hace 3 años en valores cercanos a los 800.000 corderos. Eso con respecto al año pasado. Cuando vemos los 2 primeros meses de este año, la faena viene un 28% por debajo de lo que fue el año pasado. En general, en todas las categorías vienen por debajo. Las categorías que han caído más son los capones, un 41%, los corderos, un 36%, y después ya tenemos a las ovejas y los borregos, que cayeron un 17% aproximadamente. Eso lleva a que la participación por categoría de la faena hoy sea un 45% ovejas, mientras que el año pasado había sido un 39% y en el 2022 había sido un 41%. O sea que estamos frente a una faena donde hay más ovejas que se están faenando. Cuando vemos las exportaciones de carne, que es lo que ha pasado en 2022, 2023 y 2024, y bueno, en este año lo que está pasando es que el volumen de carne exportada viene siendo en total, para los 2 primeros meses, viene siendo similar a lo que se exportó al mismo periodo del año pasado. Estamos hablando de 3.700 toneladas de carne exportada. Y en el 2022 ese volumen había sido bastante más importante, estamos hablando de casi 5.200 toneladas. Lo que sí ha tenido un cambio interesante son los destinos en este último año. En los 2 años anteriores, 2022 y 2023, la predominancia de las exportaciones estaba dada por China con más de un 50%, 52% en el 2022 y un 58% en el 2023. El resto de los países, ahí teníamos a Brasil con un 15 y un 17% para 2022 y 2023 respectivamente, y después ahí empezaban a jugar algunos otros países con porcentajes mucho más bajos, algunos países de tipo Emiratos Árabes, Arabia Saudita, toda esa zona de países árabes, que bueno, están empezando a operar algunos con niveles muy bajos, pero están empezando a operar un poco mejor. Zambrano, todos los días del año, todas las opciones, todos los rubros. Si es Zambrano en Salto, Álvaro Arrieta, 099 73 36 46. Negocios particulares, embarques a frigorífico, exportación, remates Plaza Rural, lanas, ventas y arrendamientos de campos. Visítenos en Diego Lamas 2308. Discreción, seriedad, responsabilidad, profesionalismo y, como siempre, sume y súmese a la mayoría. Zambrano, un lugar de buenos negocios. Zambrano, todos los días del año, todas las opciones, todos los rubros. Si es Zambrano en Salto, Álvaro Arrieta, 099 73 36 46. Negocios particulares, embarques a frigorífico, exportación, remates Plaza Rural, lanas, ventas y arrendamientos de campos. Visítenos en Diego Lamas 2308. Discreción, seriedad, responsabilidad, profesionalismo y, como siempre, sume y súmese a la mayoría. Zambrano, un lugar de buenos negocios. José F. Jasso Negocios Rurales. Embarques a frigorífico, remates, consignaciones, negocios particulares, arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso Negocios Rurales. 146, teléfono 473-20898, www.jfjassonegociosrurales.com.
Escritorio Luis Saldúa. Negocios rurales. Una tradición familiar con toda una historia ligada al campo. Comercialización de haciendas y remates en su local Carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Saldúa. Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Saldúa. Negocio seguro. Los negocios rurales tienen un nombre en Salto, un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizarrosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizarrosa, Negocios Rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay 1996, teléfono 473 40 300. Calsal, una cooperativa agraria que acompaña el sector agroindustrial desde 1956. Participando en la cadena productiva desde la producción de la materia prima hasta la elaboración de productos para el consumidor final. Llegando a los hogares de los salteños con su harina en dos versiones, harina común y pastera. Calsal, desde 1956, cosechando calidad. Bien, y vamos a continuar con la información. Le decíamos hoy al comienzo del programa que íbamos a hablar de sostenibilidad, y vamos a estar hablando de medio ambiente, de alguna manera de desmitificar aquello de que la ganadería uruguaya es gran parte del problema que tiene justamente el mundo con el tema del medio ambiente. Arrancamos por una charla que se tuvo con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien participó de una cátedra en la Universidad Católica del Uruguay, donde, presentó los planteos, las líneas políticas que tiene el ministerio. Y en este sentido ya adelantó que se está terminando de conformar un manual productivo para entregarle al productor, un manual de producción con respecto a la sostenibilidad en el ámbito ganadero. Nosotros estamos diseñando un sistema de apoyo a los productores a través de algunas instituciones, entre ellos el Sistema Nacional de Información Ganadera y Instituto Plano Agropecuario y el SNIDER, que es un sistema conjunto que congrega la institucionalidad agropecuaria para apoyar a la asistencia técnica a ciertos productores en el sentido de mejorar la eficiencia productiva, lo que va a resultar en una mejora del ingreso y en un mejor desempeño de carácter ambiental. Recordemos que el Uruguay asumió un préstamo con el Banco Mundial, con préstamo que sirve para financiar las cuentas públicas, pero que tiene una mejora en la tasa de interés que deberá pagar el país en la medida que cumpla ciertas metas de carácter ambiental que son más ambiciosas de las que, por ejemplo, se asumió en las contribuciones nacionales determinadas recientemente publicadas. En ese sentido, alcanzándose estas metas, el Uruguay tendrá un beneficio económico y para esos efectos parte de ese beneficio se transmite a través del Fondo Ambiental al apoyo y asistencia técnica de los productores para adoptar prácticas de producción más sostenibles y que contribuyan a hacer predios demostrativos para que una masa importante de productores ganaderos lleguen a producir de forma más eficiente y con un desempeño ambiental más positivo que contribuya a alcanzar la meta, en lo cual lo que se está haciendo es transferir el beneficio que ofrece el Banco Mundial en un bono indexado, un préstamo con beneficios en la medida que se alcancen metas climáticas, para que el productor lo pueda recibir a través de la asistencia técnica y adoptar prácticas más sostenibles hacia el futuro.
Si bien no es su cartera, pero es un préstamo, ¿por qué monto y desde cuándo entra en vigencia para nuestro país? Y son 350 millones de dólares, un préstamo que ya fue otorgado y que estamos instrumentando justamente cómo canalizar esta ayuda a través de la institucionalidad agropecuaria, alcanzando un número de productores que ojalá lleguemos a cerca de 1000 productores, lo que sería una escala importante en relación a la experiencia piloto que concluimos el año pasado, con cerca de 65 productores a través del préstamo del programa Ganadería y Clima apoyado por la FAO. Estos son pasos que venimos dando para que el productor tenga un beneficio del punto de vista del apoyo técnico en prácticas más productivas, más eficientes en materia de producción y con un desempeño ambiental que todavía no lo estamos visualizando a nivel de producción como un beneficio que genere un ingreso económico superior, pero que seguramente podrá venir frente a las oportunidades que se abren de productos certificados, donde un consumidor está dispuesto a pagar más por un producto que tenga un sello de sostenibilidad positivo. Mira, le cuento rapidito que en la revista de INIA, que salió este mes de abril, sale un artículo elaborado por diferentes técnicos de la institución, Manuel Suárez de Lima, Bruno Lanfranco, Enrique Rodríguez. Son técnicos de INIA que han elaborado un trabajo que lo que ha demostrado o ha tratado de demostrar que las paramétricas que se usan en el mundo están muy lejos de lo que es la realidad de la ganadería uruguaya. Por lo tanto, si uno mide con las paramétricas que el mundo mide, lo que es la liberación de metano, los gases de efecto invernadero desde la ganadería uruguaya, se va a encontrar con que son números mucho más altos que lo que muestra la realidad de nuestro país, de nuestros sistemas ganaderos. Por lo tanto, es un trabajo muy interesante para mirarlo. Si a grandes rasgos un 50% de lo que se dice que Uruguay emite desde su ganadería no es tal, es mucho menos, de acuerdo a lo que dicen los técnicos de INIA. Pero el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca justamente dijo que Uruguay está trabajando en elaborar los parámetros, elaborar los indicadores que permitan demostrarle al mundo las certificaciones de que Uruguay puede de alguna manera contribuir a mejorar el medio ambiente. Bueno, creo que estamos trabajando en eso, hay métricas que se definen en otros sistemas productivos que nos adaptan a nuestras condiciones, en eso estamos trabajando a nivel de coordinación regional, pero también con nuestro sistema de investigación para generar información propia. Claramente nuestro sistema productivo, sin perjuicio que tenemos un importante número de rumiantes en el Uruguay, entre vacunos y ovinos, somos un país que en relación a su población, a su economía, tiene una incidencia importante, pero también somos un sector que captura carbono atmosférico a través de la fotosíntesis de las plantas, por lo tanto tenemos que trabajar en un enclave de balance. Somos emisores, pero también capturamos gas carbono atmosférico y evidentemente esas métricas no están suficientemente evaluadas y por eso apelamos que la comunidad científica que viene trabajando muy bien en ese sentido pueda darnos su apoyo para generar información fidedigna y que en los conciertos internacionales se le quite del dedo acusador del sistema productivo ganadero o de la agricultura como el causante de los efectos del cambio climático, cuando sabemos que evidentemente son otros los sectores responsables y que además nosotros somos los garantes de la seguridad alimentaria. ¿Cauto es la palabra que se debe utilizar o la que está utilizando el gobierno uruguayo en referente a las negociaciones internacionales con Europa? Bueno, esta condición que Europa pretende imponer en cuanto a reglas de carácter ambiental para acceder a su propio mercado, creo que están todavía muy en el aire. Europa no ha definido su reglamentación, tenemos que ser cautos porque esta es la primera negociación donde se pretende incluir factores ambientales a la negociación del comercio agrícola y evidentemente puede ser tomado como antecedente hacia adelante. Por eso tenemos que ser cautos. Uruguay está en una posición de privilegio, tiene bienes públicos e información fidedigna y de credibilidad aceptada internacionalmente, y nuestro sistema claramente es mejor de muchos de los que se puedan comparar en el concierto internacional, pero bueno, tenemos que ser cautos a pesar de esta ventaja relativa que podemos tener,
porque también en Europa hay mucha discusión interna, las propias protestas de los productores en sus territorios tienen un componente de las exigencias ambientales que están sobreevaluadas y que consideran los productores que están afectando su propia explotación e ingreso, y por lo tanto esta regla que se le pretende imponer a los países exportadores de Europa vienen de origen de las reglas que internamente se han impuesto y que están siendo colocadas en discusión y son fruto y responsables de las grandes corrientes de reclamo y protesta de los productores europeos. Zambrano, todos los días del año, todas las opciones, todos los rubros. Si es Zambrano en Salto, Álvaro Arrieta, 099 73 36 46. Negocios particulares, embarques a frigorífico, exportación, remates Plaza Rural, lanas, ventas y arrendamientos de campos. Visítenos en Diego Lamas 2308. Discreción, seriedad, responsabilidad, profesionalismo y como siempre, sume y súmese a la mayoría. Zambrano, un lugar de buenos negocios. Zambrano, todos los días del año, todas las opciones, todos los rubros. Si es Zambrano en Salto, Álvaro Arrieta, 099 73 36 46. Negocios particulares, embarques a frigorífico, exportación, remates Plaza Rural, lanas, ventas y arrendamientos de campos. Visítenos en Diego Lamas 2308. Discreción, seriedad, responsabilidad, profesionalismo y como siempre, sume y súmese a la mayoría. Zambrano, un lugar de buenos negocios. José F. Jasso Negocios Rurales. Embarques a frigorífico, remates, consignaciones, negocios particulares, arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso Negocios Rurales. 146, teléfono 473-20898, www.jfjassonegociosrurales.com. Escritorio Luis Aldúa, Negocios Rurales. Una tradición familiar con toda una historia ligada al campo. Comercialización de haciendas y remates en su local Carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa. Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Aldúa, Negocio Seguro. Los negocios rurales tienen un nombre en Salto, un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizarrosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizarrosa Negocios Rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay 1996, teléfono 473 40 300. Calsal, una cooperativa agraria que acompaña el sector agroindustrial desde 1956. Participando en la cadena productiva desde la producción de la materia prima hasta la elaboración de productos para el consumidor final. Llegando a los hogares de los salteños con su harina en dos versiones, harina común y pastera. Calsal, desde 1956, cosechando calidad. Bien, y de la capital del país, donde estaba el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en el bloque anterior, nos vamos a la zona de Sequeira, o mejor dicho, Paso del Sauce. Un poquitito antes, cuando usted va llegando al Arapey, va a cruzar de departamento, bueno, un poquito antes nos paramos. Ahí está el establecimiento Paso del Sauce de Janet de Brun de Bozo, un establecimiento que, bueno, tiene varias líneas de trabajo, ¿no? Lo que es el merino en particular, donde se produce lana fina, donde se produce carne ovina. También está el Lotus
Angustissimus en la producción de basalto, para el basalto superficial, y también, por supuesto, el Hereford, ¿no? Que es un componente importante dentro del establecimiento. Pero hablábamos con el ingeniero Alberto Bozo, quien está a cargo del predio, para ver un poco los cambios que ha tenido el clima en este periodo con respecto a lo que fue el año pasado, ¿no? Por supuesto, hay una diferencia muy importante, y los ganados que de alguna manera, principalmente los ovinos, se han recuperado en el último tiempo para lo que fueron las encarneradas, o para lo que están siendo las encarneradas aquí en el norte del país. Un merino que, por supuesto, apuesta a su finura y a la producción de carne. Esto nos decía Alberto Bozo. La verdad que excepcional. Allá nos llovió muy bien, octubre, noviembre, espectacular, como hacía mucho que no llovía. Eso, a diferencia de lo que pensábamos, que iba a haber un atraso en el crecimiento de la pastura, porque acordate, pasamos 3 años de sequía, con sobrepastoreo y demás. Sin embargo, respondió el campo natural excepcionalmente bien. Estamos con un exceso de forraje, por decirlo así. Y bueno, y todo lo que es bueno para la pastura y para el ganado, no es tan bueno para los lanares, donde hubo mucho crecimiento de pastura, donde los lanares hubo que manejar muchos vacunos para que bajaran la disponibilidad de pasto y esos lanares se estuvieran mejor. Tuvimos un ataque infernal de bichera, nunca vista, donde se abichaban hasta en el lomo los lanares, que yo en mi vida vi algo igual. Y bueno, justo nos agarró ahí en plena producción de corderos y demás, donde hubo en general hubo mortandades importantes en la zona, ¿no? Por lo que hubo que estar muy atento también al tema de parásitos. En ese sentido, bueno, aquellas cabañas que venimos trabajando desde hace muchos años en selección por resistencia a parásitos, en el método FAMACHA, que son todos métodos en la cual vos vas directamente a cuál es el animal que tiene problemas de anemia, o sea, tiene problemas de lombriz del cuajo. Lo pudimos llevar bien, pero en general en los productores hubo muchos problemas también de picos de parasitosis bestiales, y donde hoy tenemos también el problema de que los principios activos están fallando mucho. Pero entonces, bueno, una felicidad completa, ¿no? Por un lado, excelente primavera, con muchísima producción de pasto, donde el ganado está realmente muy bien. Y bueno, con ese problema que tienen los lanares, que así como estos 3 años se comportó realmente muy bien, con señaladas récord y estado de las majadas muy buenas, bueno, le tocó a la oveja, y eso implica estar más atento nada más, ¿no? Prestarle más atención. Pero bueno, te diría que en líneas generales, ahora ya en enero, febrero, que se cortaron las lluvias, el lanar tiene un poder de recuperación realmente muy importante, y nos estamos arrimando todos a las encarneradas, ¿tá? Con majadas que vienen recomponiéndose su estado corporal, y con carneros que realmente muchos de nuestros clientes que han empezado a revisar hoy los carneros para ver con qué se encuentran. Y bueno, hubo un estrago importante de carneros, como hacía ya muchos años no se veía, ¿no? ¿Hacia dónde hay que ir dentro de esa línea del merino que trabajan ustedes? ¿Van hacia lanas muy finas? ¿Van hacia un carnero medio en conformación? Sí, pasó el sauce. Hoy estamos en el torno de 16-8 micras de todo, promedio de todo el lote. Yo creo que estamos ya en una finura que estamos bien, ¿no? Hay una teoría en la cual si tú afinas mucho, pierdes caracteres reproductivos, ¿tá? Sin embargo, eso, si tienes en cuenta otros cuidados, no es así. En promedio, los últimos 5 años pasó el sauce, venimos señalando en el 88%, ¿tá? Eso por una majada súper fina es realmente muy buena. O sea que tú puedes hacer las dos cosas, puedes afinar, pero también sin perder el tema, el carácter reproductivo. O sea que, y siempre lo digo, no de nada sirve tú comprar el mejor carnero del Prado, el mejor carnero, y si después señalas el 60%, lo perdés todo en el campo, ¿no? Entonces es clave, no importa la finura que tengamos, es clave señalar bien. Y para eso tenés que usar buenos carneros, buenas condiciones de majada, con una sanidad adecuada, ¿tá? Con una nutrición adecuada también. Y no olvidarnos de la oveja, dejarla en el último potrero, y bueno, ahora se arrima la carnerada el 15 de marzo, bueno, traela, y ahí te puedes encontrar sorpresas, ¿no? Entonces, la tendencia de hace 20 años fue afinar. El merino de Paso el Sauce, el merino de Talita, era un merino realmente de muy buen tamaño y buen peso de John, pero no era fino. Y el 2020, con todo el núcleo de merino fino, el club de merino fino, la central y demás, hemos bajado más de 4 o 5 micras, hoy estamos en ese entorno de 16-8, como te decía, y me parece que ahora, bueno, a seguir buscando más producción de vellón,
Y de tamaño estamos bien. Y eso es la enorme ventaja que te da el merino, ¿no? El merino te da una carcasa, oveja gorda, puesta en planta de 48 o 50 kilos, como la que tiene Paso del Sauce. O sea, te da una carcasa de 23 kilos, 24, que es la que te pide el mercado, que te premia el mercado. Y por otro lado, te da una lana muy fina, que es también, a pesar de los vaivenes, y hoy estamos en una situación, yo te diría ya piso de precios de las lanas finas, pero que quieras o no también tiene demanda. Zambrano, todos los días del año, todas las opciones, todos los rubros. Si es Zambrano en Salto, Álvaro Arrieta, 099 73 36 46. Negocios particulares, embarques a frigorífico, exportación, remates Plaza Rural, lanas, ventas y arrendamientos de campos. Visítenos en Diego Lamas 2308. Discreción, seriedad, responsabilidad, profesionalismo y como siempre, sume y súmese a la mayoría. Zambrano, un lugar de buenos negocios. Zambrano, todos los días del año, todas las opciones, todos los rubros. Si es Zambrano en Salto, Álvaro Arrieta, 099 73 36 46. Negocios particulares, embarques a frigorífico, exportación, remates Plaza Rural, lanas, ventas y arrendamientos de campos. Visítenos en Diego Lamas 2308. Discreción, seriedad, responsabilidad, profesionalismo y como siempre, sume y súmese a la mayoría. Zambrano, un lugar de buenos negocios. José F. Jasso Negocios Rurales. Embarques a frigorífico, remates, consignaciones, negocios particulares, arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso Negocios Rurales. 146, teléfono 473-20898, www.jfjassonegociosrurales.com. Escritorio Luis Aldúa, Negocios Rurales. Una tradición familiar con toda una historia ligada al campo. Comercialización de haciendas y remates en su local Carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa. Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Aldúa, Negocio Seguro. Los negocios rurales tienen un nombre en Salto, un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizarrosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizarrosa Negocios Rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay 1996, teléfono 473 40 300. Calsal, una cooperativa agraria que acompaña el sector agroindustrial desde 1956. Participando en la cadena productiva desde la producción de la materia prima hasta la elaboración de productos para el consumidor final. Llegando a los hogares de los salteños con su harina en dos versiones, harina común y pastera. Calsal, desde 1956, cosechando calidad. Bien, y aquí en Salto, en los salones de la agropecuaria de Salto, se llevó adelante una charla por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la cual se apuntó a mostrarle al productor cómo es la política forestal que tiene nuestro país, cuáles son las políticas de conservación de bosques y también cuáles son las oportunidades y los beneficios que tiene el productor de incluir el árbol dentro de su sistema productivo, llámese agrícola, ganadero o ganadero en particular. Esto nos decía el ingeniero Fabián Vique, es el responsable de la dirección forestal, del área forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca aquí de Salto. Pero la idea de esto es ver la política forestal
las normativas vigentes que existen, el marco legal y cómo se aplicaría eso a los sistemas productivos ganaderos. Llamémosle sistema productivo ganadero, pero también puede ser a un sistema productivo agrícola. Hablamos cuando nosotros, esto está pasando en Uruguay, ningún sistema productivo es excluyente. Quiere decir que un sistema productivo es un establecimiento ganadero, por ejemplo, puede tener un componente, su sistema de producción ganado, puede tener un componente forrajero, puede tener un componente también agrícola y puede tener un componente forestal. Este componente forestal, nosotros, es lo que nos está faltando, si se quiere, que las empresas, sobre todo ganaderas, empiecen a invertir. Tiene una parte que es sumamente importante, que es la que aporta al bienestar animal. Son los bosques protectores naturales artificiales, que son bosques que nosotros lo plantamos y que gozan de algunos beneficios fiscales. Por ejemplo, no paga ningún impuesto, solo paga BPS. Esos bosques pueden ser hasta un 8% de la superficie del predio o puede llegar a ser más en función de que cuando hagamos el informe decimos que existe un suelo degradado, por ejemplo, entonces argumentamos bien ese proyecto, entonces cuando lo presenta la Dirección General Forestal nosotros podemos ampliar esas zonas, más de 8%. Pero lo que es actualmente es el 8%. ¿Y qué significa con ese 8%? Ese bosque protector natural, después se cita otro marco normativo que dice que no se puede talar. Eso se está hacer una talarraza, sino que hay que hacerle raleo, siempre, porque el fin de ese bosque es que brinde un servicio al animal, es decir, sombra, abrigo, cortinas rompeviento, pero a su vez es una caja de ahorro para el productor. Usted invierte $1.500, $2.000 en una hectárea y el crecimiento medio, incremento medio anual anda en 20, 25 metros cúbicos y 30 metros cúbicos por hectárea y sáquele el costo de eso si lo va a vender en una madera libre de nudo, por ejemplo, vale un platanal. Me consta que hemos exportado trozas de cortina para Vietnam a muy buen precio, o sea que eso todavía el productor no lo ha visualizado. Nosotros como Dirección Forestal no manejamos esa cifra, o sea, sabemos lo que es de precios POP, todo lo demás, pero no podíamos nosotros presentarte esa información, pero sabemos que es una caja de ahorro. Entonces, lo que queremos hoy es empezar a ver, bueno, qué cosas debemos hacer o identificar aquellas cosas que están faltando para que el productor pueda incorporar sombras, pueda incorporar el árbol en su sistema productivo. Esa es la idea. Y bueno, por supuesto, una cosa es sembrar en suelos arenosos del departamento de Tacuarembó o de Rivera. Otra cosa es suelos más arcillosos. Y luego también, por supuesto, otra realidad es en suelos como los del norte del país, suelos de basalto y basalto superficial. Por lo tanto, seguramente no todas las especies son las mismas, ni todas las especies son las que se adaptan a estos sistemas también productivos y ganaderos. Por eso le preguntábamos justamente al ingeniero Fabián Pique, ¿qué sembrar aquí en el norte del país? Es buenísima su pregunta. Extremos calores, ¿no? Sí, acá tenemos varias cosas. Lo primero, fundamental, acá tenemos algo así como 25.000 hectáreas, 24.000 y pico de hectáreas que son de aptitud forestal. Quiere decir que son suelos que son de baja productividad, que son suelos que son arenosos, formación constitución, por ejemplo, que tienen las condiciones ideales. El plantar monocalito hace un crecimiento exponencial. Pero lamentablemente las directrices departamentales acá no te permiten plantar más de 10 hectáreas en continuo, digamos, ¿no? Pero igual hay plantaciones de 180, 200 hectáreas hay. O sea que la ley forestal está por encima de eso. Respecto a la elección, es una excelente pregunta. Lo que tenemos que ver cuando hablamos cuando vamos a hacer una cortina, por ejemplo, de abrigo y sombra, tenemos que pensar cuál es nuestro objetivo. Por ejemplo, si es hacer una cortina que nos brinde, además de sombra, otro servicio, podríamos pensar en una especie nativa como el anchico, ¿no? El anchico es un árbol que es leguminoso, que tiene fijación biológica de nitrógeno, por lo tanto estamos
dejando nitrógeno disponible en el suelo para que cambie la cobertura vegetal herbácea. Y por otro lado, tiene un buen crecimiento y por otro lado tiene un leño muy bueno, o sea que podemos sacar pique, poste de ese árbol. Y volviendo a lo que es tradicional, que es muy noble, que es el eucaliptus, ahí tenemos los dos grandes eucaliptos que se plantan son Ptereticornis y Camandulensis. El Ptereticornis se está seleccionando por velocidad de crecimiento, por resistencia a enfermedades, se llama Iña Sombra. Lo tiene registrado Iña Tacuarembó, que tiene una serie de viveros que son multiplicadores. Y que este año, por ejemplo, ya no tienen casi semillas disponibles. Están registrando porque tienen mucho pedido. Lo cierto es que con esa variedad nosotros logramos, y ahora van a ver cuando lo presente, logramos tener una especie que crece rápido y que prácticamente es resistente a las últimas plagas y enfermedades como Leptospira invasa, que es lo que está matando ahora a los eucaliptos. Bien amigos, aquí vamos cerrando una nueva edición de Agro 1. La idea es volver a convocarnos y a encontrarnos nuevamente en 7 días aquí en las señales de Canal 5, Cablevisión Salto y por supuesto también a través del canal Eventos de Vera TV y Charrúa Televisión. A todos una buena semana, nos encontramos en 7 días.